Hola, buenas a todos. Bueno, seguimos con los directos de este perfil dirigido a el conocimiento que gira en torno a la flexibilidad metabólica, el vínculo que existe entre el posible desequilibrio del metabolismo, el impacto que esto puede tener a su vez en el correcto funcionamiento del sistema inmune y, por ende, múltiples patologías que se encuentran asociadas a desequilibrios inmunes, a la inflamación crónica de bajo grado. Pues bueno, todos estos términos de los cuales se habla más en los últimos años. Lo voy a hacer yo solo. El último lo hice con el Dr. Antem, que lo podéis ver en el canal YouTube, ¿vale? Bueno, y también en el muro del directo. De la página de Academia Metabólica. Anteriormente hice uno de sarcopenia y bueno, como bien sabéis, cada X tiempo, especialmente los lunes, que es cuando más tiempo libre tengo, ¿vale? Que no me encuentro en la clínica, voy a ir haciendo directos cortitos de 30 a 40 minutos aproximadamente, donde iré hablando de temas vinculados al metabolismo, que esencialmente veo en consulta, que para mí son importantes y que se encuentran ligados para todos aquellos que os gusten estas temáticas, que os apasionen y queráis profundizar más en cuanto a su conocimiento y en cuanto luego a la aplicación pragmática, en caso de que seáis sanitarios, nutricionistas, preparadores físicos o médicos, que queréis ir profundizando en la temática metabólica para abordar patologías de vuestros pacientes, pues ya sabéis que podéis contratar nuestro curso de flexibilidad inmunometabólica. Tiene una duración de 6 meses y son 240 lecciones con contenido audiovisual en las que yo y mis compañeros pues vamos abordando toda la explicación del sistema inmune, la explicación de el metabolismo y cómo desde ahí ir mejorando con herramientas. Este directo va a ir vinculado a la neuroinflamación y luego, si queréis, podemos hacer alguna preguntita más específica de este tema, ¿vale? Porque si no, pues lo siento, pero no podríamos acabarlo. Bueno, pues os estaréis preguntando qué es la neuroinflamación. Como indica la palabra, ¿vale? Indica una inflamación del sistema nervioso. La neuroinflamación se puede generar en el sistema nervioso central, el cerebro y todas las estructuras asociadas al cerebro, ¿vale? Como puede ser el hipotálamo, la amígdala, la glándula pineal, el núcleo accumbens, el lóbulo prefrontal, todas las estructuras que conforman nuestro cerebro, y luego podríamos tener una neuroinflamación que afecte a la médula espinal, ¿vale? Entonces, cada vez se habla más de la neuroinflamación, haciendo referencia a todos los procesos inmunitarios y que desarrollan y que generan una inflamación y que pueden ser eventualmente negativos para el sistema nervioso. Cada vez se habla más de neuroinflamación y el vínculo de muchas patologías neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de demencia senil vascular, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? Muchísimas patologías neurodegenerativas en las cuales se encuentra de base una inflamación. Eso no quiere decir que la causa, la etiología de dichas patologías neuronales sea la inflamación. Estas patologías son multifactoriales. Se ha observado, por ejemplo, cómo el desarrollo, la expresión y la evolución de la enfermedad de Alzheimer, de las demencias vasculares, etcétera, se encuentran muy asociadas a la glicación, es decir, el depósito de glucosa en las estructuras neuronales, también en las carótidas, en la capacidad que tiene el organismo de seguir generando una irrigación eficiente y una llegada de oxígeno, ¿vale?, al cerebro. El Parkinson se encuentra asociado a una disminución de la cantidad de dopamina en la sustancia gris. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que se genera desmielinización en todas las vainas de las neuronas, pero en todas ellas existe una inflamación de base que además
se puede caracterizar muy bien, ¿vale? Cuando se pueden hacer biopsias del tejido, cuando hay una lesión o cuando pues en un paciente con estas patologías pues fallece y se le hace una biopsia, se puede observar cómo existen moléculas inflamatorias, cómo hay un tejido estructural con un edema, ¿vale? Con una necrosis, etcétera, con cambios estructurales asociados a la inflamación, y cuando incluso pues bueno, se miden interleuquinas, ¿vale? Que son determinadas moléculas liberadas por parte del sistema inmunológico que se encuentran asociadas a los estatus inflamatorios, se puede observar, por ejemplo, aumento de interleuquina 1, aumento de interleuquina 6, aumento de factor de necrosis tumoral alfa, aumento de interferón, aumento de quimioquinas como la CCL2, aumento de mensajeros secundarios que normalmente se encuentran asociados a la inflamación, y en todas estas patologías de las cuales os he hablado y que epidemiológicamente se encuentran cada vez en más ascenso en nuestra sociedad, pues este componente inflamatorio se encuentra de base. Y con esto, ¿qué os quiero decir? Teniendo en cuenta que tenemos una medicina muy hiperespecializada, muy reduccionista en muchas ocasiones, pero que gracias a ello hemos podido descubrir pues grandísimos fármacos como los antibióticos que nos permiten abordar múltiples patologías o infecciones bacterianas. Tenemos antivirales que nos han permitido combatir la hepatitis C, el VIH, tenemos el avance de la inmunoterapia en el cáncer, biológicos de última generación para enfermedades autoinmunes, qué decir de técnicas quirúrgicas, ¿vale? Pero conforme existe esta hiperespecialización en la medicina, cada vez vamos perdiendo en muchas ocasiones, digamos, la visión integral y la visión multifactorial que tienen muchas patologías, ¿vale? Pero la ciencia se hace eco de esto. Al igual que en la última pandemia de la COVID-19, donde se observó que sí, claramente la etiología era la infección del coronavirus, ¿vale? Y esto generaba una afección pulmonar, pero se observaba que existía una inflamación sistémica que eventualmente podía generar un fallo multiorgánico, una hipercoagulabilidad, una formación de trombos en prácticamente todos los sistemas, y que acabase generando pues bueno, ese fallo multiorgánico del paciente, o que, aunque sobreviviera el paciente, fijaos que en las últimas revisiones se habla que entre el 10 y el 20% de los pacientes que han pasado COVID se quedan con un long COVID, ¿vale? Con una especie de inflamación crónica de bajo grado, sistémica, que se va alargando durante los meses siguientes. Y ¿sabéis principalmente estas patologías multifactoriales con una inflamación crónica de bajo grado, o por ejemplo la COVID, que generaba esta inflamación crónica principalmente donde ocurre? En pacientes obesos. Seguro que muchos de vosotros escuchasteis cómo cuando empezaba a desarrollarse la pandemia y empezábamos todos a estar alarmados de cómo los hospitales estaban llenos de pacientes, se observaba un denominador común, que era la obesidad. La UCI y bueno, pues los índices de mortalidad se encontraban muy asociados a pacientes con un índice de masa corporal muy alto. Ya no tanto el índice de masa corporal, sino pacientes que tenían obesidad, grasa abdominal, grasa visceral, que tenían patologías metabólicas asociadas como cardiopatías, como hipertensión. Los pacientes con hipertensión tenían un grandísimo riesgo, ¿vale?, de una evolución que acabase conduciendo a estar en la UCI, a un deceso en el peor de los casos, ¿vale? Pero la diabetes tipo 2, patologías metabólicas con alteraciones del perfil lipídico, la práctica totalidad de los pacientes que evolucionaban mal eran pacientes que tenían un desequilibrio en su composición corporal, tenían acumulación de grasa abdominal, tenían poca masa muscular. Evidentemente, esto en los ancianos es más acuciante. Nos encontramos con hombres y mujeres a partir de los 70 años con sarcopenia, caquexia, muy poquita masa muscular y muchísima cantidad de grasa abdominal. Y es aquí donde se empezó a hablar de cómo muchos de estos pacientes desarrollaban las tormentas de citoquinas, que no son ni más ni menos que una excitabilidad del sistema inmune, que ante cualquier agente agresor externo y en un terreno biológico que ya está inflamado per se, como es una persona con acumulación de grasa abdominal, genera una hiperactividad del sistema inmune, una liberación muy abrupta de citoquinas que genera que el organismo entre en un estado de inflamación tan abrupto, pues que esa inflamación acabe con el organismo, generando trombos, bueno, todo lo que se veía en la COVID.
Y esto, vuelvo a repetir, se observó que se encontraba muy asociado a personas con alteraciones metabólicas, obesos, principalmente obesos centrales. Y todo esto viene a colación de que en los últimos años, en los últimos 2-3 años, se está disparando la cantidad de estudios que relatan cómo estas patologías de las que antes os he hablado, el Parkinson, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple, ELA, enfermedad de Alzheimer, demencia senil, todas estas patologías, bueno, estas son las más agresivas, pero ¿cuántos y cuántos pacientes quizá pueden tener ciertos déficits cognitivos, ya no soy el de antes, neuropatías periféricas, temblores, tics, hasta incluso procesos ansioso-depresivos o déficits cognitivos emocionales, incapacidad para afrontar el día a día como antes, ya no tengo la misma dopamina, la energía, etc. Todo lo que depende de la competencia de mi sistema nervioso central. Pues se ha observado que en muchísimas personas existe esa inflamación en nuestro sistema nervioso con ese aumento de esas citoquinas circulantes, y se ha observado que, aunque existen muchas causas que pueden desarrollar esa neuroinflamación, como infección de determinados virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, como determinados herpes, el herpes simplex, ¿vale? O el zóster incluso puede generar, ¿vale?, una llegada al sistema nervioso y en algunas personas generar neuroinflamación. Pueden existir traumatismos cráneoencefálicos que generan una lesión aguda donde, ojo, es necesaria la inflamación. No pensemos que la inflamación es mala. Esto es como cuando la gente habla mal de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un proceso ancestral, fisiológico, que permite sobrevivir al organismo ante situaciones de adversidad. La inflamación es la que nos permite sobrevivir en un momento agudo, ¿vale? Si me pica una abeja, si me dan un golpe, si tengo un traumatismo, si tengo un corte de un gato y eventualmente eso podría generar una sepsis. No, yo necesito una inflamación aguda en la zona que dé lugar a una quimiotaxis, que es la atracción de moléculas y de células inmunológicas como los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, etcétera, ¿vale? Yo requiero una inflamación aguda, pero que debe favorecer la resolución a corto plazo del proceso. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es boxeadora, se está dando golpes, etcétera, al inicio tiene que existir una reacción aguda neuroinflamatoria. El problema es cuando se genera una neuroinflamación crónica, lo cual va dejando lugar, ¿vale?, una pérdida de funcionalidad, una pérdida de neuroconexión adecuada entre las dendritas, los axones, una pérdida de competencia, de funcionalidad, de capacidad de oxidación de los nutrientes por parte de las neuronas, alteraciones de los neurotransmisores, y esto va generando una alteración en las competencias cognitivas y también en el estatus psicoemocional que requiere la persona, ¿vale? Entonces, el problema es cuando esto se cronifica. Y al igual que en los últimos tiempos, vais a ver cómo todo se liga. En los últimos tiempos se habla de la inflamación crónica de bajo grado como un estado que da lugar a esa elevación de citoquinas, de marcadores inflamatorios que se encuentran absolutamente inundando todo mi organismo y que principalmente se encuentran en personas con obesidad central esencialmente, con pérdida de esa composición corporal, pérdida de masa muscular, acumulación de grasa abdominal, lipoinflamación, es decir, inflamación del tejido adiposo, y a partir de ahí una conexión con el sistema inmune que da lugar a una inflamación sistémica no lo suficientemente elevada para que te lleve a la UCI, ¿vale?, pero sí lo suficiente para que te deje agotado. Eso es la inflamación crónica de bajo grado, a la cual se le llama también, fijaos, metainflamación. ¿Por qué? Por la asociación entre los desequilibrios metabólicos con los desequilibrios inmunes. Cada vez se está observando más cómo la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y todo aquello que genera una alteración en el estatus adecuado metabólico que tiene que existir y que conduce eventualmente a la acumulación de grasa abdominal, hipoinflamación y síndrome metabólico, va a dar lugar a un estatus proinflamatorio, que es la inflamación crónica de bajo grado. Por eso se le llama también metainflamación, para hablar del proceso bidireccional en el cual todo proceso que genere una alteración metabólica va a dar lugar a elevación de citoquinas y un terreno biológico proinflamatorio, y todo aquel proceso proinflamatorio que se cronifica da lugar a resistencia periférica a la insulina. Porque ¿sabéis qué? Una de las moléculas, esto se va a quedar grabado, sé que estoy diciendo muchas moléculas, pero bueno, creo que para todos vosotros que
para eso me seguís, os gusta aprender, muchos de vosotros sois profesionales, como lo dejo guardado, pues que esto sea un poco la puerta de entrada para que luego desde lo que os estoy diciendo estudiéis, ¿vale? Pero como bien os decía, una de las moléculas que más se eleva cuando hay una inflamación crónica de bajo grado, cuando la persona se encuentra inflamada, se está alargando la situación de inflamación, una de las moléculas que más se eleva es el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa se encuentra asociado a la obesidad, a inflamaciones, a infecciones sistémicas alargadas en el tiempo, a traumatismos, a cáncer, etc. Y el factor de necrosis tumoral alfa es una molécula que actúa en el receptor periférico a la insulina, generando que este no funcione tan bien, dando lugar a resistencia periférica a la insulina y retroalimentando los procesos metabólicos. Y cuando nos encontramos con personas con síndrome metabólico, con acumulación de esa grasa abdominal, muy poquita masa muscular, con esa inflamación del tejido adiposo, con macrófagos que modulan su funcionamiento y pasan de ser M2 a M1 proinflamatorios y los cuales dan lugar a la elevación de todas estas citoquinas de las cuales os he hablado, cada vez se está estudiando más cómo esta elevación que va a ser sistémica de citoquinas y que hace que te duele la musculatura al día siguiente, que tengas las articulaciones que te revientan, que te duele la cabeza, que te baja el periodo menstrual y te arde todo el suelo pélvico, que estás hundido cuando vas a entrenar porque antes te recuperabas y ahora necesitas 8 días para recuperarte, que te duele absolutamente todo y no entiendes qué narices te está pasando y que además ahora comes un poco de carbohidrato y tienes sueño durante todo el día porque ya no tienes receptores sensibles a la insulina, engordas mucho más que antes, no te reconoces, tienes la cara hinchada, todo eso que es inflamación crónica de bajo grado y que se encuentra asociado a problemas sistémicos metabólicos con acumulación de grasa abdominal, se encuentran muy asociados a también una elevación de esas mismas citoquinas en el sistema nervioso central. Entonces se está empezando a asociar, ¿vale? Y vuelvo a repetir, no seamos reduccionistas, eso no quiere decir, ¿vale?, que estar gordo, acumular grasa abdominal te va a conducir a la neuroinflamación y a estas patologías de las cuales os estoy hablando. Pero sí que hay un vínculo, al menos parcial, y sí que hay que tomar responsabilidad científica, médica, terapéutica, sanitaria, ¿vale?, para que vayamos poco a poco entendiendo el croquis, ¿vale?, que cualquier persona con síndrome metabólico, diabetes tipo 2, patologías metabólicas, con acumulación de grasa abdominal, va a generar esa inflamación crónica de bajo grado, ese terreno biológico que favorece una inflamación de todos los tejidos, incluido el sistema nervioso central, porque se genera una entrada de todas estas citoquinas proinflamatorias a través de la barrera hematoencefálica y esto eventualmente puede ir generando esa alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central. Vuelvo a deciros, ¿vale? Por ejemplo, al igual que cuando una persona ingresaba por la COVID en el hospital y queríamos los médicos, yo no estuve en atención primaria, pero sí que lo sé por muchos de mis compañeros, que me dicen que pues uno de los marcadores que indicaba si el paciente iba finalmente o tenía muchas posibilidades de acabar en la UCI era mirar la ferritina. La ferritina es un marcador inflamatorio, ¿vale? Y nos permite saber si la persona tiene un caldo de cultivo, quizá a largo plazo para patologías cardiovasculares, para patologías tumorales. ¿Por qué? Porque son patologías inflamatorias, ¿vale? Y la persona que entraba con una ferritina muy elevada, ¿vale?, sabíamos que tenía mucho riesgo de desarrollar la enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque tenía una inflamación crónica de bajo grado que podía generar la tormenta de citoquinas. Pues en las personas con patologías neuroinflamatorias se observa en una aspiración, por ejemplo, de médula ósea, que normalmente la ferritina está muy elevada. ¿Veis cómo todo se va asociando? Pero también solemos encontrar interleuquina 1, os vuelvo a repetir, la interleuquina 6, ese factor de necrosis tumoral alfa, que está tan vinculado a patologías metabólicas, el interferón, todas estas moléculas, ¿vale?, que pueden, bueno, y van a dar lugar a una inflamación que irá dando lugar a cronificación, que dará lugar a la predisposición a que se generen especies reactivas de oxígeno, radicales libres que van a ir degenerando las estructuras neuronales y, evidentemente, a partir de aquí las funciones cognitivas, el desarrollo funcional del sistema nervioso central,
va a ser peor, ¿vale? Y por eso, por ejemplo, muchos de los pacientes que han tenido COVID y los meses después tenían fasciculaciones, temblores, neuropatías, perdían sensibilidad, tenían como calambres, ¿vale? Se observaba que, claro, es que tienen una inflamación crónica de bajo grado. En estas personas, en el sistema nervioso, existía esta elevación de citoquinas y conforme iba pasando el tiempo, la persona también va dejando pasar el tiempo donde el sistema inmune va volviendo a ser competente, pero también trabajabas con ciertos antioxidantes, altas dosis de vitamina C, ubiquinol, de hidropiandrosterona, modulabas la dieta, mejorabas la resistencia a la insulina, la evolución de un long COVID y las neuropatías y todos los procesos asociados a esa neuroinflamación mejoraba. Y con todo esto, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos? A que si todos los que me estáis siguiendo ahora mismo, estáis aquí viéndolo, lo vais a ver, sois sanitarios, sois nutricionistas, sois preparadores físicos, sois médicos y hacéis muy bien lo vuestro, ¿vale? Cada vez veréis en consulta personas que, aunque os vengan por mejorar su cardiopatía, su perfil lipídico, por mejorar simplemente su estética, en tanto en cuanto siempre tengáis en vuestra mente que cuando mejoramos globalmente el metabolismo, cada vez la ciencia nos está demostrando que estamos mejorando múltiples áreas sistémicas, fisiológicas de nuestro organismo, vosotros seréis lo suficientemente competentes y estaréis lo suficientemente seguros como para saber que vuestro paciente al mes y medio y a los 2 meses y medio os dirá: yo no sé, doctor, o Sonia, Juan, lo que sea, ¿vale? Quien sea que esté llevando al paciente. Pero aparte de que me encuentro mejor estéticamente, rindo mejor, es que yo diría que por las mañanas mentalmente soy más rápido, es que estoy más agudo, me noto como fresco mentalmente. Hacía tiempo que no hacía las reuniones como antes. Es normal. Conforme empezamos a generar herramientas que van favoreciendo la sensibilidad a la insulina, que van favoreciendo, ¿vale?, que no se generen hiperglucemias, hiperinsulinemias, liberación de especies reactivas de oxígeno cada vez que tengo exposiciones a altas cargas glucémicas, conforme voy disminuyendo la grasa abdominal y la lipoinflamación, conforme voy disminuyendo la inflamación sistémica y conforme voy disminuyendo la carga de citoquinas proinflamatorias en el sistema nervioso, mi sistema nervioso funciona mejor. Pero ojo, conforme voy mejorando toda la funcionalidad metabólica de mi organismo, función inmune, y va bajando la neuroinflamación, ¿qué va a pasar con todos mis neurotransmisores que van a afectar a mi estado de humor, que van a afectar a mi forma de relacionarme socialmente, emocionalmente? Que también va a ser mejor. Por eso cuando una persona empieza a hacer algo de deporte, mejora el músculo es un gran inmunomodulador gracias a mioquinas, cuando empiezo a bajar esa resistencia a la insulina, cuando empiezo a mejorar el ratio omega 6, omega 3, más un poco a favor del omega 3 y no tanto a favor del omega 6, hay un componente más antiinflamatorio en la dieta, etcétera, ¿vale? Pues que mi sistema nervioso está mejor, tengo mejor funcionalidad y equilibrio de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el ratio de activación de receptores neuronales glutamato GABA, ¿vale?, que son los que permiten que no esté todo el día ansioso y que me permita relajar, etcétera, y además surge armonioso, surge, ¿vale?, como debería ocurrir, con actividad matutina cuando me tengo que enfrentar a las situaciones de estrés y con una relajación que yo ni la busco, pero ocurre, ¿vale?, de forma original, intrínseca, ¿vale?, simplemente por el hecho de que mi organismo se encuentra regulado. Por eso tantas personas, cuando empiezan a hacer dieta, empiezan a mejorar su masa muscular, bajar la grasa abdominal, comer un poco mejor, hacer alguno de ayuno intermitente, sin saber ni cómo, ¿vale? A los 2 meses dicen: jolín, es que estoy rindiendo mejor que nunca, me va el trabajo mejor que nunca, pero es que parece que va todo en barrena, me encuentro con mi pareja increíble, además estoy más atento, más cariñoso con mis hijos, me tomo los problemas de otra forma, ¿vale? Y es por eso, fijaos qué curioso, el otro día hablaba con el doctor Antel Puyol, ¿vale?, en el directo que, bueno, lo podéis revisar en el muro o lo podéis buscar en el canal secundario de YouTube del podcast, donde yo le hablaba precisamente esto, de cómo el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, los desequilibrios de la obesidad pueden afectar y pueden generar una neuroinflamación, ¿vale? Que no lo digo yo, que esto cada vez la comunidad científica lo está viendo más en estudios, ¿vale? Al igual que también se está vinculando la inflamación gastrointestinal con esa misma elevación de citoquinas que eventualmente pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y muchos procesos gastrointestinales pueden estar asociados a ciertas patologías neuroinflamatorias. Pues el doctor Antel Puyol me comentaba que recientemente han salido unos estudios donde se vinculaba que
la agregación de metformina en pacientes con patologías neuroinflamatorias, neuronales, psiquiátricas, etcétera, favorecía muchísimo la evolución, ¿vale? Y evitaba la recidiva, ¿vale? Pues de muchas de estas patologías con componentes inflamatorios asociados al sistema nervioso. Fijaos lo que decía este estudio, que un fármaco dirigido a mejorar la sensibilidad a la insulina, que impacta en la promoción de la ruta AMPK, que inhibe la mTOR, que es una ruta enzimática muy asociada a la resistencia a la insulina, a la obesidad, etcétera, este fármaco mejoraba el componente neuroinflamatorio y bajaba las citoquinas inflamatorias en el sistema nervioso central. ¿Por qué vamos a tener que tomar metformina si leemos este estudio? Y a mí me acaban de diagnosticar una patología neuroinflamatoria o la quiero incluso prevenir, ¿vale? En Estados Unidos hay una oleada en los últimos tiempos de dar metformina como fármaco antienvejecimiento precisamente porque se está observando las bondades de que la metformina, gracias a mejorar la sensibilidad a la insulina, pueda favorecer la prevención de muchas de estas patologías asociadas a la edad. Pero ¿cuál es el sentido de meter metformina si el deporte de alta intensidad es quizá la herramienta que más favorece aumentar la sensibilidad a la insulina y favorecer la autofagia y la actividad de la ruta AMPK, si simplemente un control calórico, saber cuándo introducir hidratos de carbono, saber cuándo usarlos para fabricar masa muscular, todas estas herramientas son infinitamente mejores y con menos efectos secundarios que la metformina, ¿vale? Entonces, pues podemos tener múltiples herramientas como el ayuno intermitente, las cargas-descargas de hidrato de carbono, sensibilizadores a la insulina también cuando toca, como el ácido alfa-lipoico, la canela, el melón amargo, pues la berberina, de la cual también estuvo hablando ante el Puyol, ¿vale? Existen muchísimos suplementos, muchísimas herramientas, el deporte, saber cuándo hacer deporte, saber cuándo cortar el deporte para no caer en catabolismo, porque el exceso de deporte puede generar neuroinflamación, ¿vale? Porque cuando alguien hace deporte, fijaos qué curioso, si yo hago un deporte acotado en el tiempo y yo genero una pequeña inflamación sistémica, porque he llevado mi organismo a la alta intensidad, yo genero una inflamación que es necesaria para el organismo, que es adaptativa y que me genera procesos antioxidantes que me van a hacer ser más fuerte, ¿vale? De cara al próximo entrenamiento. Por eso, por ejemplo, herramientas como exponerme al frío de forma acotada durante un minuto, estas herramientas de Wim Hof, deportes de Tabata, de alta intensidad muy acotados en el tiempo, favorecen una reacción inflamatoria que es necesaria, que es curativa, que libera interleuquinas inflamatorias. Fijaos, por ejemplo, la interleuquina 1, que es inflamatoria, puede actuar en el sistema nervioso central, en el receptor de la interleuquina 1 y ahí favorecer alta carga de inflamación, o puede actuar en el receptor R3 que favorece la neuroplasticidad y el aprendizaje. Por eso se observa que en ancianos y en personas con patologías degenerativas hacer deporte acotado en el tiempo sin una alta carga de inflamación hacen que luego tengan mejor memoria, mejor funcionalidad del aparato locomotriz, etcétera, ¿vale? Bueno, para eso hay que saber cómo hacer las cosas y saber que todo tiene sus tiempos, su prudencia, todo es blanco, todo es negro, en función de cómo se use, ¿vale? Pero el deporte es una clarísima herramienta, ¿vale? Que nos va a favorecer, ¿vale? Adaptaciones, modulaciones, ¿vale? Y mejorías de esa neuroinflamación. Bueno, he ido rápido, ¿vale? Estos directos son cortitos, de media horita, donde intento descargar bastante información. Toda esta información y luego además mucho más centrado en el aprendizaje, las herramientas, según todas estas patologías, qué tipo de dieta, qué tipo de deporte, qué tipo de suplementos, casos clínicos, los podéis encontrar si a alguno de vosotros le gusta este tema en el curso de flexibilidad inmunometabólica, pero bueno, como bien os decía, en esta media hora, lo siento si voy muy rápido, dejo muchas moléculas, pero lo podéis volver a ver, ir parando, anotando, buscando y creo que además es la mejor forma de tener un aprendizaje y de que se te quede guardado en la mente cuando uno luego va haciendo, así he aprendido yo, ¿vale? Y así aprendemos todos, también los que somos autodidactas, ¿vale? No sé si queréis hacer alguna pequeña pregunta en relación a lo que os he dicho, ¿vale? Yo tampoco no soy neurólogo, simplemente, ¿vale? Pues en relación al menos al metabolismo y mi competencia, que es en lo que más trabajo, el desarrollo de herramientas metabólicas y lo que sí que veo en consulta, ¿vale? Es clarísimo cómo
la mejoría del metabolismo mejora la funcionalidad neuronal. ¿Se puede suplementar vitamina C con ferritina un poco alta? Bueno, no sería lo mejor quizá, ¿vale? Porque sí que es verdad que, claro, la vitamina C favorece la fijación del hierro, pero bueno, pienso que la vitamina C, pues bueno, 1 gramo en caso de alta carga de inflamación tampoco hay ningún tipo de problema. Bueno, pues nada chicos, os lo dejo por aquí guardado y nada, la semana que viene más y mejor. Un abrazo.